La aplicación de la técnica con varios propósitos durante la dirección de la instrucción le proporciona al estudiante un medio ambiente favorable para el aprendizaje. Se les mantiene motivados y alertas, es decir, su imaginación estará estimulada a buscar respuestas para las preguntas que se les formulen. Pensarán antes de responder y así podrán esforzarse mejor. Se ha comprobado que una pequeña cantidad de influencia indirecta, ya sea haciendo preguntas, elogiando y usando las ideas del estudiante en la intervención siguiente, mejora el aprendizaje, y aunque la cantidad de influencia indirecta sea pequeña, su presencia o ausencia está relacionada significativamente con las actitudes favorables o no de los estudiantes. Buenos días, mi nombre es Elisa Bustamante y les hablaré sobre la técnica de la pregunta. Ahora comenzaremos por definir técnica y pregunta. La técnica se refiere a los procedimientos y recursos que se emplean para lograr un resultado específico. Las técnicas tienen el objetivo de satisfacer necesidades y requieren de quien las aplica. Cualquier actividad que es realizada en la vida diaria sigue un método o procedimiento, es decir, una técnica. Ahora, la pregunta es una interpelación que se realiza con la intención de obtener algún tipo de información. Y claro está que al pronunciar esta interrogación se espera recibir una respuesta que incluya los datos buscados. El uso de la pregunta es una de las técnicas más antiguas en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Sócrates ya empleaba la mayéutica, que es el método a través del cual el maestro hace que el alumno, por medio de preguntas, descubra conocimientos. Esto era un procedimiento básico y esencial para estimular la actividad reflexiva del estudiante y orientarlo en la búsqueda personal de la verdad. Mediante el interrogatorio, los estudiantes eran conducidos a distinguir el error y las verdades parciales. La verdad surgía como el fruto del descubrimiento y la conquista personal. En la actualidad se considera que las preguntas oportunamente realizadas son una técnica importante de instrucción. Si las preguntas instruccionales son triviales, la respuesta del estudiante será trivial. Por esto, la destreza del docente para preguntar juega un papel importante para ayudarlo a lograr sus propósitos instruccionales. Los estudios realizados muestran que un docente efectivo interactúa con sus estudiantes en forma tal que aprenden más y disfruten mejor del aprendizaje que cuando se compara con un docente inefectivo. La efectividad de la enseñanza tiene relación con aquellos aspectos sobre los cuales el docente puede ejercer su influencia sobre el estudiante. El mayor uso de la influencia indirecta significó mayor cantidad de preguntas, clasificación al usar las ideas del estudiante y empleo de elogios. En resumen, los estudios e investigaciones sostienen la idea de que la efectividad de un docente puede ser mejorada mediante el uso juicioso de las preguntas durante la instrucción. Estos estudios establecen el hecho que el nivel de respuestas del estudiante está directamente relacionado con el nivel de las preguntas que son efectuadas. El sistema escogido para clasificar las preguntas incluye dos categorías y cada una de ellas, a su vez, se subdivide en dos subcategorías, las cuales son las preguntas limitadas, que requieren de un bajo nivel de pensamiento, respuestas cortas, predecibles y un número limitado de respuestas aceptables o correctas. Esta se subdivide en preguntas de memoria cognitiva y preguntas convergentes. La primera se refiere a aquellas preguntas que requiere que el estudiante defina un término, nombre algo o responda de memoria. Un ejemplo puede ser ¿qué es un código binario? Las preguntas convergentes permiten que el estudiante construya una respuesta, relate hechos de una explicación o compare ideas. Un ejemplo puede ser ¿quién es el representante de Microsoft? Las preguntas amplias exigen un nivel más alto de razonamiento. Requieren que el estudiante piense, infiera, especule, pronostique, exprese opiniones, emita juicios, valores y acontecimientos. Esta se subdivide en preguntas divergentes y preguntas evaluativas. Las preguntas divergentes ponen en funcionamiento el pensamiento creativo e imaginativo y pueden originar respuestas adicionales de otros estudiantes. Un ejemplo de esto puede ser ¿qué piensas sobre los software libres? Las preguntas evaluativas exigen que el estudiante valore, juzgue, justifique y defienda una posición.
Las respuestas a esta pregunta mostrarán que el estudiante se ha basado en evidencias para sustentar su posición. Un ejemplo puede ser: ¿qué género de computador prefieres? Para que las preguntas orienten eficazmente el aprendizaje de los estudiantes, no solo se debe especificar la operación lógica que los estudiantes deben realizar, sino que también deben estar formalmente bien constituidas. Para ello, el docente deberá tener en cuenta ciertas pautas. Deben ser simples, breves y concisas para que el estudiante pueda recordarlas completamente y tenerlas presente mientras elabora su respuesta. Los datos especiales deben ser objeto de preguntas especiales. Por ejemplo, ¿qué piensas de? ¿Cuántas ustedes pueden decirme? Deben adaptarse al nivel de madurez mental de los estudiantes, tanto en su contenido como en el lenguaje empleado. No deben ser ni muy fáciles ni muy difíciles. Deben ser específicas, referirse a un aspecto particular del tema por vez. Un mismo aspecto del tema puede ser fragmentado en varias preguntas sucesivas y complementarias. Un ejemplo de una pregunta mal formulada sería: ¿qué hace el tiempo? ¿En qué difiere el clima y cómo se puede utilizar un mapa meteorológico para predecirlo? Un ejemplo de una pregunta mejorada: enumera algunos de los elementos que constituyen el tiempo. Claro está que las preguntas deben ser expresadas en forma clara y definidas. Deben ser interesantes, estimuladoras, sin ambigüedades y no deben dar lugar a distintas interpretaciones. Ahora, ¿cómo no deben ser las preguntas? Las preguntas no deben contener explícitamente la respuesta ni sugerirla. No se deben comenzar las preguntas con una proposición negativa. Por ejemplo, ¿no le parece que? Las preguntas deben exigir como respuesta una frase completa, no simplemente un monosílabo. Por ejemplo, sí, no, no es. Un ejemplo de una pregunta mal formulada sería: ¿todos los árboles tienen hojas similares? Las preguntas deben responder a un propósito definido y seguir una concentración lógica y natural. Las cuestiones vagas, desordenadas y sin un propósito definido son estériles y crean confusión. Un ejemplo de esto sería: ¿qué sabe usted de la luz? Ventajas y desventajas de las técnicas. Dentro de las ventajas podemos observar que propicia el desarrollo del razonamiento abstracto, estimula la participación y da retroalimentación, promueve y centra la atención del alumno, se diagnostican deficiencias y fortalezas y se determina el proceso del alumno. Dentro de las desventajas, requiere experiencia en manejo de la técnica y la práctica y manejo de la técnica requiere de mucho esfuerzo, retroalimentación y entusiasmo por parte del profesor. En el área educativa, la retroalimentación es un sistema mediante el cual se puede optimizar significativamente los procesos enseñanza-aprendizaje, para lo cual es necesario que el alumno y docente se involucren de manera recíproca. El alumno, por un lado, recibirá la información relativa a sus errores para ser corregidos y de sus aciertos para ser reforzados, mientras que el profesor, por otro, obtendrá también de esta información relevante sobre los aspectos a los que debe dirigir más la atención en el aula. En este sentido, la retroalimentación debe tener la capacidad de influir positivamente en el proceso de aprendizaje, así como ofrecerle al alumno herramientas que le permitan desenvolverse con autonomía y adquirir conciencia sobre el proceso de aprendizaje. La retroalimentación reafirma y desarrolla esquemas de pensamientos para habilidades requeridas y aporta todo un contexto espacio-temporal para activar la comunicación. A continuación, me gustaría finalizar con una cita del doctor Julián de Zuviría. El papel de todo buen maestro es formular preguntas. Siempre he creído que en la educación, como en la vida, no hay como una buena pregunta. La pregunta es el abono esencial de una mente despierta, creativa y libre. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día.